Bienvenido, aventurero, a este nuevo episodio de Fundamentos de Programación. Seguiremos trabajando con pseudocódigo y para esta ocasión les traigo un nuevo ejercicio. Diseña y desarrolla un programa en el lenguaje de programación de tu elección que permita al usuario calcular el área y el perímetro de una figura geométrica. El programa debe ofrecer la opción de elegir entre círculo, triángulo o cuadrado, y luego solicitar los datos para realizar los cálculos correspondientes. Para ello, tenemos las ecuaciones de área y perímetro de un círculo, de área y perímetro de un cuadrado y finalmente de área y perímetro de un triángulo. No siendo más, pasaremos a la herramienta PSIN, donde procederemos a realizar nuestro algoritmo. Inicialmente revisamos la configuración de que se encuentre en estricto y seguidamente colocamos el nombre de nuestro algoritmo. Para este caso lo llamaré calculadora geométrica. Ahora bien, ¿cuáles son las variables que vamos a trabajar dentro de nuestro programa? Las variables de entrada, según las fórmulas que hemos revisado, para el caso del círculo vamos a necesitar el radio del círculo, por ende será nuestra primera variable de entrada. Para el caso del cuadrado necesitaremos S, que viene siendo el lado del cuadrado. Para el caso del triángulo, utilizaremos en este caso la fórmula de Herón, la cual nos dice que debemos conocer los tres lados del triángulo para proceder a calcular tanto el perímetro como el área. En este caso tenemos 5 variables de entrada, de las cuales podemos reutilizar una de ellas. Puede ser que el lado del cuadrado, esa variable también nos permita a nosotros para almacenar un lado, en este caso, del triángulo. Como variables de salida tenemos el área y el perímetro. Entonces procedemos a definir radio, que lo denominaré R, lado 1, que será el lado del cuadrado, lo denominaré L1, L2, que será el lado 2, y L3, que será el lado 3. Además de eso, tendremos a P como perímetro y A como área. Estos datos serán definidos de tipo real. Una vez ya tenemos las variables definidas, procedemos a dar las instrucciones al usuario. Para eso lo hacemos a través del escribir. Colocamos menú de cálculo de perímetro y área de figuras geométricas. Siguiente escribir, colocaremos las opciones. Entonces, opción 1 para el círculo, opción 2 para el cuadrado, opción 3 para el triángulo. Una vez tenemos los letreros o las indicaciones para el usuario, le decimos que seleccione una de las opciones anteriores. Seleccione una figura geométrica. Esta opción que el usuario va a digitar, que puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3, debe ser capturada en una variable. Por ende, voy a definir dicha variable como OP, que es opción, y esta la definiré como entero, dado que los valores que puede tomar son de tipo entero, 1, 2 o 3. Leemos OP y con esto ya tenemos la opción que el usuario desea realizar. Ahora, ¿cómo hacemos en el pseudocódigo para que el programa tome una ruta u otra al momento de seleccionar una opción? Esto podríamos hacerlo fácilmente con un sí entonces, donde le preguntaríamos si opción es 1, realice tal cosa, si no, pregunte si es opción es 2, realice tal cosa, si no, pregunte si opción es 3, que realice otra operación y así sucesivamente. Pero para no hacerlo de esa manera y además aprovechando las herramientas que traen los lenguajes, tenemos una nueva expresión que se llama según. Según nos permite a nosotros crear diferentes ramas
o diferentes caminos del código en el que estamos trabajando, o el algoritmo en el que estamos trabajando. Nos dice que debemos ubicar una variable numérica que es la que él va a revisar qué valor tiene. Para nuestro caso es OP, que es el que captura las opciones. Y las opciones que nosotros tenemos son 1 para círculo, 2 para cuadrado y 3 para triángulo. Si el usuario llegase a digitar un número que no se encuentre entre estas tres opciones, entonces el software lo enviará a esta parte del código, a este bloque de código donde dice de otro modo. ¿Qué haremos en la sentencia 1 o en la secuencia 1? Lo que vamos a hacer es calcular el perímetro y el área del círculo. Para eso necesitamos solicitar al usuario el radio. Entonces le decimos, digite el radio del círculo. Ese radio lo vamos a leer en la variable R y procedemos a realizar los cálculos o las ecuaciones. En el caso del perímetro, observamos que el perímetro, que es P, es igual a 2pi por R, o 2pi por radio. Entonces le decimos 2 por pi. En este caso podríamos utilizar el número 3.1416, que es lo que nosotros acostumbramos a darle de valor a pi, pero PSeInt en la parte de operadores y funciones al lado izquierdo nos ofrece una sección donde dice constantes. Esta parte de constante tiene el pi y el euro, así que puedo colocar pi y tomará el valor de pi lo más aproximado posible. Y finalmente colocaremos R. Ahí tenemos el perímetro calculado. Para el caso del área, pues procedemos a colocar la variable donde vamos a almacenar la información y verificamos la fórmula. Nos dice pi por radio al cuadrado. Para este caso, pues nuevamente colocamos la constante pi multiplicada por, entre paréntesis, r al cuadrado. Recuerden que les decía que es importante colocar la base y después el exponente para ubicar el cursor entre ellas dos y darle clic al operador de potencia. Ahí tenemos ya calculado los dos valores. De parte final, en este primer proceso, vamos a decirle el perímetro del círculo es, y le concatenamos, en este caso, P. Hacemos lo mismo para el área del círculo es, y le concatenamos, en este caso A, que es el que guarda dicho valor. Con esto hemos terminado la primera opción de nuestra calculadora. La segunda opción nos habla del cuadrado. Como el proceso es muy similar, es decir, solicitamos unos valores, hacemos los cálculos y mostramos los resultados, voy a proceder a tomar el código y a pegarlo en la segunda sesión o secuencia. Y voy a decirle aquí, en vez de decirle digite radio, voy a comenzar a modificarlo. Digite el lado del cuadrado. En vez de leer R, voy a leer L1. Y la fórmula de perímetro vendría siendo 4 por L1. Como lo vemos en la imagen. 4 por S, que viene siendo la longitud del lado. Y el área es el lado al cuadrado. Entonces procedemos acá. Y lo único que tenemos que hacer es borrar R y colocarle L1. Ahí tenemos el cálculo del perímetro y el área. Por último, revisamos los letreros de salida. Nos dice el perímetro del cuadrado es P y el área del cuadrado es A. Ahora, para el caso del triángulo, los pasos son los mismos. Leemos unos datos, procedemos a hacer las fórmulas y finalmente procedemos a imprimir los resultados. Acá ya vamos a decir, digite el lado 1 del triángulo. Recordemos que el triángulo hay que digitar 3 lados. Entonces, tomo esta instrucción y la duplico y aquí ya no digo lado 1, sino lado 2 y aquí la cambio por L2. Y aquí sería lado 3 y lo cambio por L3. Una vez ya tenemos los lados del triángulo tomados desde el usuario, procedemos a hacer los cálculos. Entonces, para el perímetro nos dice, en este caso, según la fórmula de Herón, que es la que estamos utilizando, que el perímetro son la suma de los 3 lados.
Entonces lo que vamos a hacer es simplemente decirle aquí lado 1 más lado 2 más lado 3. Ahora, para el caso del área, observamos que la fórmula no es tan sencilla. Dependemos de un procedimiento o una ecuación adicional que es calcular el semiperímetro, es decir, tomar el perímetro y dividirlo entre 2. Para que el código siga tan simple como lo tenemos, lo que voy a hacer es que voy a crear una variable adicional llamada s, que será semiperímetro. Y voy a hacer el cálculo de esa variable. Entonces nos dice que s vendría siendo igual, aquí podríamos decirle que es igual a p, porque ya hicimos la suma, sobre 2. O podríamos colocar la suma de L1, L2, L3 sobre 2. Una vez ya tenemos el cálculo de s, vemos que la ecuación nos dice que debo tomar esa s y restarle el lado 1, el lado 2, el lado 3, hacer una multiplicación con esas diferentes expresiones y adicional a eso multiplicarle s. Entonces vamos a hacer ese proceso en el área. Le decimos entonces, voy a abrir paréntesis para asociar el proceso y le digo s que multiplica, abro y cierro paréntesis, s menos L1 por, abro y cierro paréntesis, s menos L2 por, abro y cierro paréntesis, s menos L3. Recuerden que la letra A, B y C para nuestro caso es L1, L2 y L3. Y aquí tengo toda la expresión que se encuentra dentro de la raíz. Por último, debo sacarle la raíz. La raíz no es más que una operación también de potencia, solo que con, en este caso, exponentes de tipo racional. Por esa razón, lo que hago es multiplicar, elevarlo, ¿cierto? Lo voy a elevar a la 1 medio. La raíz cuadrada es elevar un número a la 1 medio, es exactamente lo mismo. Entonces, colocamos el cursor entre la base, que es todo esto, y el exponente, por llamarlo de alguna manera, que es este, para ubicar el operador de potencia. Y con eso tenemos la raíz cuadrada de nuestro número. Con esto ya podemos revisar los letreros. El perímetro del triángulo es P y el área del triángulo es A. Ahora, si el usuario llegase a digitar un número que no es 1, ni es 2, ni es 3, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir al usuario que ha digitado una opción inválida. Opción inválida. Muy bien. Procedemos entonces a probar nuestro algoritmo. Para esto les recomiendo irse a Google y buscar una calculadora de perímetro y área online. Tomamos algunas de las que existen, por ejemplo, esta está muy bien. Vamos a comenzar con el círculo. Aquí me dice que digite un radio, por ejemplo 5, le damos calcular y vemos que el área es 78.5 y 31.4. Ejecutemos nuestro programa. Vamos acá, verifiquemos. Tomaremos opción 1, que es círculo, digite radio, le diremos que es 5 y nos dice que el resultado en este caso es para el área 78.5 y más decimales y para el perímetro 31.4 y más decimales. Es decir, que el círculo está de forma correcta. Procedemos a revisar otro, por ejemplo el triángulo, que para nuestro caso es el número 3, nos da aquí unos valores de lado. Vamos a decir lado 1 mide 4, lado 2 mide 4 y lado 3 mide 5. Ejecutamos en este caso para resolver y nos dice que el área es 7.8 y en este caso el perímetro es 13. Vamos acá, le damos 3, que es triángulo, lado 1 dijimos que era 4, lado 2 dijimos que era 4 y lado 3 dijimos que era 5. Vemos que efectivamente el perímetro nos da acorde al valor y el área también nos da el mismo valor con unos decimales de más. Por último, revisamos el cálculo para el cuadrado. Para el caso del cuadrado, entonces vemos aquí que voy a colocarle, por ejemplo, que los lados miden 8, le doy calcular y vemos que nos dice que el área es 64 y el perímetro es 32. Reiniciamos nuestro programa, le decimos opción 2, le decimos que el lado mide 8 y observamos que el perímetro es 32 y el área es 64.
Es decir, que el software está funcionando de manera correcta. Lo que quedaría para mejorar este programa es que el usuario pudiese utilizar este menú un número indefinido de veces hasta que él desee salir del programa. Eso lo veremos en próximos episodios donde estaremos trabajando con bucles, con tareas repetitivas. Entonces dejaré el video hasta aquí para no hacerlo más extenso. No olvides suscribirte al canal, no olvides activar las notificaciones para ser los primeros que vean mis videos. No olvides comentarme sobre este video, si te pareció bien, si quieres que trabajemos algún tema en específico y finalmente sigue trabajando para ser un excelente programador. Nos vemos en el próximo episodio.